va a permanecer con la forma de la cavidad o con la forma del hueco del molde. Ya una vez que esté formado, si es un molde permanente, pues simplemente se van a separar las dos partes, o si es un molde desechable, se romperá el molde para extraer la pieza. Obviamente yo enriquecí esta definición sencilla que viene del libro de Fundamentos de Manufactura Moderna de Michael P. Gruber con un poquito más de explicación. Bueno, esto se refiere al proceso, ¿sí? A las etapas para transformar la materia. Pero fundición también aplica al resultado del proceso de fundición. Es decir, mediante el proceso de fundición vamos a obtener también una fundición. ¿Sí? Es un proceso y es un producto. El proceso de fundición para mucha gente le puede parecer muy sencillo, que constaría solamente de tres simples etapas. 1, se derrite el metal. 2, se vierte en un molde. Y 3, se deja enfriar y solidificar. Y listo. Parecía muy sencillo, no lo es. Vamos a ver que en esa complejidad puede haber un montón de variantes que mejoran al material o permiten hacerlo más rápido o permiten hacerlo más barato, en fin, hay muchas variantes. Y como les decía, es uno de los procesos más antiguos que datan de alrededor de 6,000 años. Si recuerdan, en la unidad 1 hablábamos de una civilización que predominaba alrededor del año 4000 a.C., los egipcios, y creo que también les mencioné sobre un proceso que crearon o que se le atribuye a los egipcios, que es el de la fundición a la cera perdida. Bueno, pues por eso es que se dice que este proceso tiene 6,000 años de antigüedad. En la clasificación de los procesos de fabricación hay un lugar especial para este tipo de procesos de fundición. Se le conoce como, o entra en la categoría de procesos de solidificación. Solidificación solamente se refiere a la mitad de la tarea, es decir, son los procesos en donde va a cambiar el estado de líquido a sólido, ¿sí? Y este proceso de solidificación se puede dar en 3 materiales, lo que nos daría 3 procesos distintos. Fundición, en el caso de los metales, trabajo del vidrio, que es un cerámico, y procesamiento de polímeros y de materiales compuestos de matriz polimérica, los PMC. En el caso de la fundición, la dividimos en 2, en moldes desechables y en moldes permanentes. Vamos a ver más adelante que hay más divisiones o más clasificaciones, mejor dicho. Y los moldes desechables a su vez se dividen en 2, los que están hechos con arena y los que están hechos con algún otro material que hacen distinto al proceso. Por eso dice otros procesos de fundición. Y entre el tipo de procesamiento de polímeros y materiales compuestos de matriz polimérica tenemos extrusión, tenemos moldeo por inyección, tenemos procesos especiales para los materiales compuestos y otros procesos como calandrado, como termoformado, hilado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay muchos otros. Lamentablemente, en el programa que aparece para ustedes, no viene la unidad de procesamiento de polímeros, que debería de estar ahí porque es muy importante. Un segundito, nada más quiero saber si ya quedó mi carrito. Ok, muy bien. Ahora sí, otros conceptos básicos para poder entender el proceso de fundición o algunas partes del proceso. Tenemos cómo vamos a poder realizar el proceso de fundición. Puede obtenerse en formas complejas como la imagen de abajo. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Es un motor, bloque de motor. Es un bloque de motor, así es. Para que sea motor, pues faltan muchas otras cosas, pero es el bloque del motor, es el esqueleto de un motor de combustión interna. ¿Cómo sabemos que es un motor de combustión interna y no un motor eléctrico? Porque tiene los cilindros, es decir, los espacios donde se va a estar moviendo reciprocantemente un pistón, la cabeza de un pistón, ¿sí? Muy bien, entonces esta es una forma muy compleja, requiere un molde bastante elaborado, ¿sí? Generalmente no se hace con una sola pieza, lo vamos a ver más adelante. Y la forma más sencilla
la geometría más sencilla para realizar el proceso de fundición sería la producción de lingotes, que son estas piezas de aquí. A su vez, esos lingotes nos van a servir para realizar otros, va a ser la materia prima para otros procesos de fundición, ahora sí, para generar piezas complejas como este monobloc, ¿sí? Entonces, ¿qué es lingote? Es el término relacionado a la industria primaria de metales, fundidora. Describe un fundido grande de forma sencilla, con área transversal trapezoidal, que se espera adopte otras formas por medio de procesos tales como el rolado, forjado y obviamente la fundición. La fundición de forma es la producción de formas más complejas que están más cercanas, obviamente, a la pieza que se desea obtener, el producto final, o incluso sí puede ser el producto final, ¿sí? Dependiendo de qué tan complejo sea ese producto final. Puede que con un procesamiento, con una fundición, obtengamos del molde ya la pieza final, o puede que necesitemos realizar otras tareas para obtener el producto final, ¿sí? Muy bien, y de hecho esto que acabo de mencionarles, de si va a ser la forma final o no, es lo que nos deriva de estos dos tipos de fundición de forma. Sería la fundición de forma neta y la fundición de forma casi neta. La fundición de forma neta, de ese método de procesamiento, de esa fundición, ya vas a tener tu pieza final. No necesitas hacerle absolutamente nada. Así como lo obtuviste, eso es lo que querías producir y listo. Pero hay veces que hay que realizar alguna otra tarea como limpieza, no sé, un pulido para que brille, o necesitas hacerle un barreno para poder colocar otra parte, o necesitas cortar un excedente, lo que sea que tú hagas después de la fundición, se le conocería entonces como fundición de forma casi neta. Casi neta porque requieres algún proceso adicional, ¿sí? Y nos dice aquí que podemos ver un video, pero ya sabía. No sé por qué no está ligado el video. Denme un segundo en lo que les pongo ese video. Videito. Proceso de fabricación. Videos. Unidad 2. Estos videos ya los tienen también en el Drive. Ahora, les pregunto, ¿quieren el video arcaico, feo, viejito? ¿O quieren el video de una empresa mucho más avanzada? ¿Lo viejo o lo nuevo? Lo nuevo, profe. Muy bien. Van a ver los dos, obviamente, pero primero el nuevo. Pero primero, el bloque del motor es la pieza de metal más grande de un coche. Contiene y conecta todos los componentes del motor, como los cilindros y pistones, y contiene tubos para que circule el líquido refrigerante. En el bloque es donde la combustión se convierte en la energía mecánica que hace funcionar la transmisión y propulsa el coche. Antes, los bloques se hacían de hierro. Hoy, la mayoría son de una aleación de aluminio ligera, buscando una mayor eficiencia en el consumo. Están hechos de una sola pieza a partir de un molde de arena. Para hacer el molde, la fábrica mezcla cola y un endurecedor con arena de zircón. Esta combinación de materiales resiste el intenso calor del metal fundido, pero solo para un vaciado. Cada molde está formado por secciones, llamadas núcleos, que encajan. Para hacer cada núcleo, una máquina introduce la mezcla de arena y cola en un molde maestro hecho de hierro. Inyecta un gas que activa el endurecedor y este solidifica la mezcla. Este es el núcleo base al que se unirán los otros núcleos. El núcleo base viaja por una cadena de montaje para recibir los otros núcleos. En el siguiente núcleo se vacían los cilindros del bloque, donde irán los pistones del motor. Un robot inserta camisas de hierro en 6 orificios del núcleo.
Así se evitará que las paredes de aluminio del cilindro se desgasten con la abrasión. El núcleo base recibe otros 17 núcleos. Los que corresponden a zonas del bloque por las que pasará aceite se cubren con polvo de talco. Así se evita que las partículas de arena se peguen al aluminio y entren en el aceite. La máquina encola ciertos núcleos para que estén intactos cuando los robots los pongan boca abajo y los unan al resto. Estos son los dos últimos núcleos. El molde ya está totalmente montado y listo para el vaciado. Los operarios cargan lingotes de aluminio en un aparato llamado cubo elevador que los coloca sobre el fundidor rápido, un horno a gas. El cubo deja caer los lingotes en un fuego que está a 800 grados centígrados, licuando el aluminio. Justo antes del vaciado, se calientan las camisas de los cilindros usando una corriente eléctrica de alta frecuencia. El aluminio se une mejor al metal caliente. Los moldes se llenan desde abajo para evitar contaminar el metal con óxido de aluminio. El óxido se forma cuando el aluminio fundido entra en contacto con el aire. Si se vertiese en la parte superior, se expondría el metal al oxígeno. Y la propia acción del vertido generaría el óxido. Después del vaciado, los moldes pasan 6 horas en un horno térmico de recuperación que descompone la cola para que la arena se desprenda. El calor también refuerza el metal. El bloque de aluminio fundido emerge y apenas necesita unos retoques. Los robots lo ponen boca abajo para que caiga la arena suelta. Las máquinas cierran el metal extra que se introdujo en el molde para compensar la merma del 7% que se produce cuando se solidifica el aluminio líquido. Por último, unas herramientas guiadas por ordenador realizan un primer acabado del metal. Esto deja el bloque motor prácticamente terminado. La fábrica de motores que los compra hace el acabado final antes de instalar las piezas del motor. Todos los bloques que se producen en esta fábrica pasan por un sistema de visión automática que los inspecciona. Así que no deberían averiarse en algún tiempo. Muy bien, vamos a verlo paso por paso, porque hay unas cosas que quiero resaltar del video. Primero, los ingredientes para poder hacer el molde. Habla de una cola, de un endurecedor y de arena de circonio. Cola se refiere al adhesivo, un polímero generalmente termofijo que tiene características de cuando polimeriza se vuelve sumamente rígido, muy rígido, muy resistente. Por eso es que se utilizan en estas funciones de unir cosas, ¿sí? Pero para que se pueda dar esa reacción de polimerización, necesita de esta sustancia, ¿sí?, del endurecedor. El endurecedor en realidad lo que ayuda es funciona como un catalizador, promueve una reacción, ¿sí? Pero para que funcione bien necesita también de un gas. No sé si escucharon esa parte del video, que el endurecedor junto con el gas y la cola van a formar una mezcla, además de la arena de circonio, y como resultado se obtiene esto de aquí, que es el molde. Todas esas partículas de la arena se van a mantener unidas, ¿sí? Se va a dar la coalescencia y va a ser sumamente resistente. Muy bien. Ahora, este molde en realidad consta de muchos moldes más pequeños, así que es un molde grande
formado por muchos núcleos, así le llaman a cada uno de los pequeños moldes o de las pequeñas partes del molde. Estos núcleos, cuando se arman, tienen que ser con mucha precisión para que pueda dar la forma exacta del monobloc. Por eso es que la tarea lo hacen brazos robóticos. Para que se puedan mantener unidos todos estos núcleos, también requiere de más adhesivo, de más cola, ¿sí? Por eso hablaba de términos como encolar, que significa adherir cola o adhesivo para que se puedan unir cada una de las partes, que es lo que hace en esta parte de aquí. Bueno, después, ya que unieron todo, van a fundir los lingotes de aluminio. En realidad es una aleación de aluminio, puesto que la temperatura del horno está alrededor de los 800 grados centígrados y la temperatura de fusión del aluminio creo que es alrededor de los 600. Entonces significa que el aluminio está mezclado con otros elementos para que sea más resistente, más bien para añadirle otras propiedades aparte de las del aluminio. El aluminio tiene un inconveniente. A temperatura ambiente se dice que el aluminio es inoxidable y por eso lo utilizamos como canceles de baño o en los marcos de las ventanas, en puertas, en fin. Hay muchas aplicaciones del aluminio y van a estar expuestas al medio ambiente. Entonces, a temperatura ambiente no pasa absolutamente nada. No se oxida. Lo que en realidad es, sí se oxida, pero muy poquito. Muy, muy poquito, es casi insignificante. Bueno, cuando el aluminio se calienta tanto como el punto de fusión, es decir, cuando se vuelve líquido, es muy fácil que este se pueda oxidar. Al contacto con el oxígeno, lo atrapa el aluminio y forma un subproducto que no es deseable, como el óxido de aluminio. El óxido de aluminio es, ya en conjunto, ya como un compuesto, se considera más un material cerámico, ¿sí? Una variante de el Al2 o 3, 2 aluminios, 3 oxígenos, se le conoce como alúmina y tiene características de alta dureza, por tanto se utiliza como un material abrasivo, no de los que abrazan, sino de los que puede desgastar otro tipo de materiales, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en la fundición de aluminio para que al momento de realizar el llenado de un molde no entre en contacto con el aire, con el oxígeno, ¿sí? Muy bien. Una vez que lo funden, pasamos a esta etapa. Aquí lo que están haciendo es colocar estos electrodos, ¿sí? Para poder precalentar ciertas partes del molde. ¿Por qué se precalienta? Lo hacen por medio de inducción de alta frecuencia. Precalientan para que el gradiente de temperatura o la diferencia de temperatura entre el molde y el metal fundido no sea muy grande. Si fuese una diferencia muy grande, al contacto del metal fundido alrededor de 800 grados centígrados con el molde que estaría, si no fuera precalentado, a temperatura ambiente, supongamos 25, 30 grados centígrados, hay una diferencia muy grande. Entonces el metal fundido le va a transmitir calor al molde, el molde va a transmitir ese calor a través de todo el espesor del molde hacia el aire que está alrededor del molde. Entonces se da esa transferencia de calor, por ende, diríamos que el metal se estaría enfriando. Si se enfría tanto que baje a los 590 y tantos grados centígrados, dependiendo del punto de fusión de los elementos en conjunto, porque ya en aleación puede alterarse, va a alterarse el punto de fusión. Entonces, si reduce el punto de fusión por debajo, si reduce la temperatura por debajo del punto de fusión de la aleación, lo que va a pasar es que el material va a comenzar a solidificarse. Si en el trayecto a través del molde no llena todos los espacios, va a quedar un hueco, va a quedar un faltante, ¿sí? No va a terminar de llenar el molde y eso significaría que no estarían formando toda la pieza. De ahí la importancia de precalentar para que al momento de que entre el metal fundido no vaya a dejar ese faltante, llene por completo el molde, ¿sí? Bueno, entonces para eso es el precalentado. Hay otras funciones también del precalentado, lo vamos a ver en el otro video.
Entonces precalientan, colocan el molde dentro, una porción dentro del depósito de metal fundido, y si alcanzan a ver esta manguerota o este tubo, ¿sí? En realidad esos, a través de ahí se está generando una succión, un vacío. Por medio de un vacío va a subir el metal, que está en la parte inferior, va a subir y llenar todas las cavidades del molde, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo se tiene que mantener este vacío? Hasta que la pieza se solidifique. Es decir, hasta que la aleación, el metal fundido, se enfríe lo suficiente para que adopte otra vez el estado sólido y ahora sí no vaya a escurrir, ¿sí? La otra variante para evitar eso sería cerrar las compuertas del molde, cerrar cualquier salida por donde se pueda ir el metal fundido. Si no, es mantener el vacío hasta que se solidifique. Muy bien. Una vez que ya se enfrió lo suficiente, que ya sabemos que el metal volvió al estado sólido, entonces vamos a descomponer el molde. Aquí no lo rompen el molde. Lo que hacen es que elevan la temperatura hasta que los componentes poliméricos, es decir, la cola y el endurecedor, estos es una molécula, un material, pues sí, una sustancia. Entonces hay que descomponer los elementos, romper los enlaces de ese compuesto para que se puedan separar las partículas de la arena, que es lo que sucede en esta parte. Aquí ya vemos nada más el metal, no vemos ninguna parte del molde. Y el molde, ¿qué fue de él? Al descomponerse queda solamente la arena, y la arena llena algunos espacios de esta pieza, de este monobloc. Entonces un brazo robótico lo toma, lo mueve para que la arena salga de esos orificios, que es lo que hace esta parte. Ahí pueden ver cómo cae la arena de circonio. Y esa arena, como ya está limpia, puesto que ya se descompuso, ya se deshizo los otros componentes poliméricos, entonces se puede reutilizar, ¿sí? La ventaja de este proceso. Pero un motor de combustión interna en realidad no tiene esta parte. Hay que remover esta parte. ¿Cómo? Mediante un maquinado. Esta pieza lo que va a hacer es rebanar esos segmentos que sobran de la pieza, del monobloc, y a la vez dejan una superficie muy, muy lisa. Entonces es una doble tarea. Corte y aplanado de la superficie. Y listo. En la única etapa donde van a ver a una persona es en esta parte final, que es la inspección básicamente del proceso, del producto de la fundición. En todo lo demás del video vieron solamente máquinas, robots, etcétera, etcétera. Por eso, aunque la fundición sea un proceso muy antiguo, no significa que no existan avances en este procesamiento. Ahora les va otro proceso. Sí. Hablando de historia de la fundición, ¿cómo cree que se hayan hecho los primeros moldes maestros? Por decir. De igual forma. Defíname molde maestro. Es que ahí dice en el video, no, que el molde maestro es se va a usar para hacer los lingotes, pues, y es donde se forma, donde se vierte el material para que se formen los lingotes. Supongo que ese es el molde maestro, ahí decía en el video. Un molde maestro, en libros no me ha tocado ver así tal cual esa definición de molde maestro, si no se las hubiera puesto ahí. Lo que hay es un primer molde, por así decirlo, que surge a partir de un modelo. Es decir, el modelo nos permite la creación de un molde. Si el modelo está hecho con un material resistente, yo puedo utilizarlo para crear muchos moldes. Y ese primer molde me sirve para crear una primera pieza. Entonces, otra definición que pudiera ser, no sé, de un molde maestro,
es que ese molde me permita hacer el modelo que me permite hacer más moldes. ¿Sí? Por ejemplo, les hablaba del proceso de fundición a la cera perdida, que es el que creó, inventó y perfeccionó el pueblo egipcio. Bueno, ese molde se hace con cera. ¿Sí? En el pasado, la cera la tenían que juntar, fundir y empezar a darle forma con herramientas de tipo artes plásticas, paletitas y demás, o con las mismas manos. Bueno, en la actualidad se sigue utilizando la cera, pero ya no utilizan, ya no es el proceso manual. ¿Qué es lo que hacen? Inyectan la cera caliente en un molde metálico y dentro de ese molde va a tener la forma que ustedes desean reproducir. Entonces, yo obtengo una pieza de cera, saco la pieza de cera y con esa pieza de cera voy a crear el molde. ¿Sí? Entonces yo con esa pieza hago muchos moldes, o hago un solo molde, derrito la cera, etc. Entonces, si yo voy a usar un modelo de cera, significa que solamente lo voy a utilizar una vez, porque es un material demasiado blando y en el proceso se puede dañar o algo y no es muy confiable. Y además para extraerlo lo tengo que calentar y se derrite. Entonces, si yo voy a estar reproduciendo muchos modelos porque tengo que hacer varios moldes, entonces yo voy a necesitar un molde para hacer modelos que me va a permitir hacer moldes, que me va a permitir hacer piezas. ¿Sí? ¿Suena muy repetitivo? Sí, así es el proceso. Pero sí, es la ventaja de poder utilizar moldes desechables. Sí, ventaja y desventaja. Ok. Y hoy en día, profe, los primeros moldes se hacen por CNC o algo así, por computadora. Los moldes actualmente, es que depende mucho del material. Les decía ahorita que según la clasificación de los procesos de solidificación, en fundición de metales hay dos tipos de proceso de fundición. La fundición que se hace con moldes desechables y la fundición que se hace con moldes permanentes. Los moldes permanentes suelen ser moldes metálicos que se pueden maquinar a través de equipos CNC o a través de otros métodos más avanzados o con, digamos así, métodos no convencionales, que son los que vamos a ver en la unidad 4. O métodos convencionales que se ven en la unidad 3, centro de maquinado, fresado, etc. Bueno, pero eso nada más aplica para los moldes permanentes, que generalmente son metálicos. No podemos decir que todos los moldes permanentes son metálicos, porque también se hacen moldes permanentes a base de grafito, a base de carbono. Y los moldes desechables se hacen generalmente con materiales cerámicos, con arena, ¿sí? Y otro tipo de polvos, arcillas, etc. Entonces, no todos los moldes se pueden hacer CNC porque no puedes utilizar un equipo CNC para maquinar la arena. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, vamos a dividir los procesos de fundición en esas dos partes. Profe, tengo una duda con respecto al video. A ver, dígame. Ese material, bueno, esa pieza, Sí. ¿se define como forma casi neta o forma neta? Porque vi el último que era... Ah, ok. Sí, porque el último proceso que interviene el humano ahí, ¿no? Más que por el proceso, porque el humano nada más está vigilando la calidad. Es decir, una cámara especial está enfocando el producto y está verificando que no tenga ningún error. Entonces, el humano lo único que hace es palomear que la cámara y la computadora le diga que todo está bien. Básicamente. No es porque su visión sea especializada y pueda ver algún error. En realidad, ya lo hacen las cámaras. Nada más está como que supervisando todo. Pero ese no sería el procesamiento. El procesamiento está en cortar el excedente, por ejemplo. Ah, ok. Cuando cortan o cuando utilizan esos discos para cortar unos bordes, que es el conducto que se utilizó para poder llegar hasta la cavidad principal, esas partes no forman, o esos segmentos no forman parte del producto final, entonces tienen que ser removidos. Entonces, como realizaron un corte, ya es un procesamiento distinto de la fundición
por eso es procesamiento de forma casi neta. Cada vez que hacen un block, ¿se hace otro molde? Sí, se tienen que hacer moldes para cada uno de los motores que se vayan a realizar. Entonces, ustedes cuando vieron que salió del horno, donde se descompone el endurecedor y la cola, vieron alrededor de 12 monoblocks. Entonces, hubo 12 moldes que se forman de muchos núcleos. Entonces, tiene que ser uno por cada pieza a reproducir. Gracias. No hay de qué. Mándame. Profe, y una vez que ya pues quitamos la tierra, la arena en circonio del molde, o sea, ¿puedo volver a utilizar esa arena para hacer otro molde nuevo? Así es. Una de las ventajas de los materiales cerámicos es que tienen algunos puntos de fusión muy, muy altos. Algunos otros no tienen punto de fusión porque no funden, pero la mayoría de los cerámicos tienen puntos de fusión muy, muy altos. Soportan temperaturas muy, muy elevadas, miles de grados centígrados. Entonces, en el caso del procesamiento de metales, los metales tienen puntos de fusión más bajos, por lo que al cerámico no le va a pasar absolutamente nada, o es insignificante la degradación que pueda tener el material cerámico. Por eso es que se puede reutilizar muchas veces. Hay una profesora en mecatrónica y en mecánica que suele preguntar cuántas veces se puede reutilizar la arena, dato que yo hasta la fecha no he podido encontrar. No viene en ningún libro. Es muy, muy complicado. Se menciona nada más que se puede reutilizar varias veces, pero no te dice cuántas. Y obviamente el número de veces también dependería del material en específico. Entonces, lo que les puedo decir es que se puede reutilizar muchas veces. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver el segundo video y con este video y una breve explicación terminaríamos la clase de hoy. Proceso de fundición. En este caso voy a estar haciendo pausas para explicar aquí. Esta es una arena, no se dice, el video no especifica qué tipo de arena, cuál es la composición de la arena, pero se mezcla con otros polvos. Esos otros polvos tienen el fin de ayudar a mezclar, más bien ayudar a unir las partículas de ese polvo. Es decir, dan la función de la misma cola, pero también a la vez ayudan a deshidratar al material para que pueda adoptar una forma, porque ahí se ve simplemente como un polvo. Para que pueda mantenerse una forma, necesita primero de hidratarse, mezclarlo con agua. Al igual que cuando van a la playa y quieren hacer un castillo de arena, no lo pueden hacer con arena seca. Tienen que mojar la arena para que pueda mantener una forma. Entonces, lo que van a hacer aquí, primero mezclar los polvos. Iniciamos el proceso de fundición de materiales, alistando los moldes correspondientes de acuerdo a los pedidos solicitados por los clientes. Esa tarea de ahí, lo que está haciendo es compactar la arena. ¿Para qué? Para que el material se vuelva más resistente, 1. 2, bueno, ¿cómo se vuelve más resistente? Entre más unidas estén las partículas de ese polvo, al momento de que sufra algún esfuerzo de tipo mecánico, va a ser menos probable que se puedan separar estas partículas, por lo tanto, mecánicamente sería mejor. 2, al eliminarse ese espacio libre entre las partículas de la arena, va a haber menos aire que esté ocupando ese espacio. Por lo tanto, es menos probable que se pueda generar porosidad en el producto final, en la fundición, ¿sí? Entonces, lo que hacen es apisonar. Así se le llama esa tarea, apisonamiento. ¿Y por qué se le llama apisonar? Van a verlo en un par de segundos después. La bentonita se utiliza para formar un Porque la pisan. efecto aglutinante con la arena. Se pintan los moldes para evitar que el material se adhiera a esta. Habló de la bentonita, que es el otro compuesto que veíamos de color tipo blanco,
parece como yeso, que tiene el efecto aglutinante, es decir, el de unir las partículas de la arena. Y después le van a agregar una pintura para que la fundición se pueda separar fácilmente del molde. Ahí le dan forma a mover a través de él el metal fundido. Obviamente esta es la cavidad principal, una de las piezas que desean reproducir, y estos son los canales para que el metal se mueva a través de ahí y llegue a la cavidad principal. Esa es la pintura. Se pintan los moldes para evitar que el material se adhiera a esta. Luego de moldear las diferentes piezas, se procede con el calentamiento de los moldes para sacar la humedad y no hayan problemas de poros al momento de sacar el producto final. Además de que sirve para reducir el gradiente de temperatura, la diferencia de temperatura entre el metal fundido y el molde. Y si eliminan la humedad, si no eliminan la humedad de la arena, cuando entra en contacto el metal fundido con el molde, esa humedad, esa agua que está contenida en la arena, va a comenzar a volverse vapor, es decir, un gas, y va a tratar de abandonar, y va a ser más fácil que se mueva a través del metal fundido que a través del molde sólido. Por lo tanto, cuando viaje a través del metal fundido, esas burbujas van a dejar poros, van a dejar huecos. Por eso la importancia de deshidratarlo. Entre 15 y 20 minutos. Este es un molde, es un horno para chatarra. Está alimentado con chatarra. Lo que van a fundir es pura chatarra. Una vez queda todo moldeado y debidamente calentado, se procede con el alistamiento en el área donde se va a vaciar. A su vez, se alista el horno basculante de crisol de grafito. Se procede con la carga correspondiente a la aleación y se inicia el proceso de fundición. Este proceso, para una carga de 400 a 500 kilos, dura alrededor de 3 horas y media. Los materiales utilizados en cada fundida son seleccionados previamente de acuerdo a la aleación que se vaya a realizar. Se utilizan chatarras de cobre, chatarras de bronce fosforados y las aleaciones de estaño, zinc, plomo, manganeso, aluminio y otras. Ahí lo que está haciendo es sacar la escoria. La escoria se puede ir hasta la parte superior o al fondo. Si es en la parte superior es porque es porque es menos densa que el material que están procesando, y si se va al fondo es porque es más denso que el material que están procesando. Temperatura de 1150 grados centígrados. Se procede con la limpieza o escoriada del material. Para retirar las impurezas, se realiza la eliminación de gases con un producto desgasificante, para que no afecte el producto final con porosidades. Seguidamente, se procede con el vaciado de los moldes previamente calentados. Esta pieza de aquí se le conoce como crisol y permite llevar el material fundido del horno hasta el molde. Es como una taza, básicamente una taza muy grande para el vaciado. Vaciado o vertido de metal fundido. El problema de no usar brazos robóticos de cada pieza
Se toma la temperatura Se con el desperdicia. pirómetro para verificar que el vaciado se haga a la temperatura adecuada y así evitar fisuras o porosidades en el producto final. Esto puede pasar en algunos casos cuando los moldes a fundir son bujes de pared muy delgada y al momento de subir el material, cuando llega a la parte de arriba, ha bajado la temperatura y produce las porosidades. Es decir, que no llene por completo el molde, a eso se refiere. Una vez vaciados los moldes, hay que esperar de 4 a 5 horas para el enfriamiento y proceder con el desmoldado y limpieza de rebabas. Y pasar a mecanizado en los tornos donde se deja de acuerdo al plano o a medidas indicadas por el cliente. No se le llama rebabas a lo que sea que se quiso referir él. Y ese es el resultado. Muy bien. Ya de aquí solamente son imágenes de productos que se obtienen de este proceso, pero ¿qué les parece si la próxima clase platicamos un poco más sobre los dos videos? ¿Sale? Porque ya tienen otra clase. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Muy bien, profe. Vale, profe.